Estén listos para ensuciarse las manos, ya que Discovery en la escuela está por desenterrar las verdades sobre los otros metales. Primero, descubriremos las características fundamentales de este útil grupo de elementos en la exploración de los otros metales. Luego veremos cómo el metal más abundante de la Tierra lleva la energía eléctrica a nuestros hogares, escuelas y oficinas en aluminio, fuente de energía. A continuación, estudiaremos cómo una de las propiedades del estaño pudo jugar un papel en la caída del gran ejército francés en Estaño, la perdición de Napoleón. Luego veremos cómo las tuberías revestidas con plomo pudieron haber envenenado al pueblo del Imperio Romano en Plomo, las tuberías envenenadas de Roma. Y finalmente veremos cómo el aluminio, otros elementos y las tecnologías emergentes están transformando el transporte en el futuro del automóvil. Elementos que nos dan energía y nos la quitan. A continuación. Presten atención a las preguntas, actividades y recursos al final de cada segmento. Mientras ven la primera mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Qué propiedades comparten los otros metales? ¿Por qué los romanos revestían sus tuberías con plomo? El grupo de elementos que se conoce como otros metales contiene algunos de los elementos más usados en la sociedad moderna. Si alguna vez bebieron de una lata de gaseosa o envolvieron sobras en papel metálico, es probable que hayan usado uno de los otros metales. Los otros metales son los elementos metálicos ubicados entre los metales de transición y los metaloides de la tabla periódica. Comparados con los metales de transición, los otros metales son generalmente más blandos, tienen un punto de ebullición y fundición más bajo y son más electropositivos. El aluminio es un metal plateado que ocupa el 8% de la corteza terrestre. Aunque es el metal más abundante del planeta, nunca se lo encuentra en su forma pura. En cambio, se lo debe separar de otros minerales mediante un complejo proceso de electrólisis. El aluminio se usa en millones de productos en todo el mundo y es el otro metal más importante comercialmente. Es el metal principal de los cables de transmisión eléctrica. El galio es un metal azul grisáceo que se usa para producir semiconductores, transistores, termómetros de cuarzo y aleaciones de bajo punto de fundición. Un compuesto, el arseniuro de galio, puede producir luz láser a partir de la electricidad. El indio se usa en fotocélulas y celdas solares, transistores, espejos, reguladores de energía nuclear y como revestimiento de rulemanes de alta velocidad. El estaño es un metal plateado que puede hallarse en la naturaleza en su estado metálico. El estaño es muy resistente a la corrosión. Su principal uso en la actualidad es como revestimiento. Se coloca una fina capa protectora de estaño sobre otros metales. Se vuelve frágil a temperaturas muy bajas y se cree que esta propiedad pudo haber contribuido a la derrota de Napoleón durante el helado invierno ruso. El talio es un metal venenoso de color plateado, grisáceo, blando, que no tiene uso en su forma pura porque se combina fácilmente con el oxígeno y el vapor de agua, formando una sustancia negra polvorosa. Los compuestos del talio se usan para crear vidrio de bajo punto de fundición y aleaciones y para fabricar detectores de radiación infrarroja. El plomo es un metal plateado azulado resistente a la corrosión que se oscurece rápidamente cuando está expuesto al aire. Hoy el plomo se usa en muchos productos, incluyendo baterías de almacenamiento, soldaduras, aleaciones de metal y protectores de radiación. El plomo se conoce desde tiempos antiguos. Los romanos usaban plomo para cubrir sus acueductos y fabricar tuberías.
Pero la prolongada exposición a este elemento puede ser mortífera, lo cual pudo haber contribuido a la caída del gran imperio romano. El bismuto es un metal blanco y frágil con un tinte levemente rosado. Se resiste a la magnetización más que cualquier otro metal. También es el metal menos conductor de calor después del mercurio. El bismuto se usa para fabricar aleaciones de metal, fibras de acrílico, plásticos, fusibles eléctricos y sistemas de rociadores automáticos contra incendios. Todos los otros metales son elementos metálicos opacos con una densidad relativamente alta. Estos elementos son generalmente dúctiles y flexibles como los metales de transición y exhiben también algunas propiedades muy diferentes. En comparación con los metales de transición, los otros metales son generalmente más blandos y tienen un punto de ebullición y fundición más bajos. Sus átomos son más electropositivos, lo que implica que pierden electrones de valencia más fácilmente que los metales de transición. Estas diferencias pueden explicarse viendo más de cerca el lugar que ocupan los otros metales en la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están listados según su número atómico. El número atómico representa la cantidad de protones en el núcleo de un elemento. En su estado normal o de reposo, este núcleo también está rodeado por igual cantidad de electrones. Y a medida que aumenta el número atómico, suele aumentar también el tamaño y masa de los átomos. Al leer la tabla periódica de arriba hacia abajo, cada línea horizontal se llama período. Cada período representa la cantidad de cáscaras de electrones que tienen normalmente los elementos en sus átomos. Por ejemplo, hay 4 cáscaras de electrones en un átomo de galio, de modo que se encuentra en el período 4. Mientras que un átomo de talio en período 6 tiene 6 cáscaras de electrones. Al recorrer la tabla de izquierda a derecha, las líneas verticales de los elementos se llaman grupos. Los elementos en un grupo tienen el mismo número de electrones en su cáscara de electrones externa. Estos electrones se llaman electrones de valencia y determinan cómo interactúan los elementos. ¿Lo sabían? A veces los otros metales se llaman metales pobres, porque son muy blandos y débiles y tienen puntos de fundición más bajos que la mayoría de los metales. Pero no son pobres en su utilidad. Muchos de los otros metales, en especial el aluminio, el plomo y el estaño, tienen cientos de usos en la sociedad moderna. El mundo moderno depende de la electricidad y las líneas de transmisión eléctrica de aluminio que la traen a nuestras escuelas, hogares, oficinas y espacios públicos. El elemento número 13 en la tabla periódica es el aluminio. El símbolo atómico del aluminio es Al. El aluminio, un metal blando de color plateado blancuzco, es un excelente conductor de calor y electricidad. También es no magnético, no ignífugo y el segundo metal más maleable después del oro. El aluminio recibe su nombre del latín alumen, que significa alumbre, uno de los compuestos que contiene el elemento. El aluminio se clasifica como otro metal y se encuentra en la tercera fila de la tabla periódica llamada período 3. Cada átomo de aluminio consiste en una nube de electrones que rodean un núcleo compacto donde reside casi toda la masa del átomo. En la forma más común del aluminio, el núcleo posee 13 protones de carga positiva y 14 neutrones sin carga. El aluminio tiene 13 electrones de carga negativa para equilibrar sus 13 protones. Estos electrones se hallan en 3 cáscaras que rodean al núcleo y que pueden visualizarse como una expansión del gas noble inmediatamente anterior, el neón. El neón posee 10 electrones distribuidos entre 2 capas de electrones. Los 3 electrones adicionales en el aluminio determinan su comportamiento químico único. Los primeros 2 se encuentran en la cáscara orbital de forma esférica 3s. Los restantes electrones están en uno de los 3 orbitales de forma lobular, 3p. El aluminio reacciona típicamente transfiriendo sus 3 electrones de valencia a no metales. El aluminio puro es un metal relativamente reactivo, pero el rayo láser en este experimento formó una capa protectora de óxido transparente en su superficie porque estuvo expuesta al aire.
Una pequeña pieza de metal galio que tiene un punto de fundición muy bajo se funde bajo el rayo láser usando una pistola de calor y con una jeringa se extrae el aluminio de entre el galio fundido. Luego se usa la jeringa para recoger una pequeña cantidad de mercurio. Al mezclarlo con el galio, ambos metales forman una amalgama que destruye la capa protectora de óxido y permite que se corroa el aluminio. Este proceso ocurre a lo largo de unas horas y se muestra aquí en cámara rápida. Debido al efecto destructivo que tiene el mercurio y el galio sobre el aluminio, está prohibido su transporte en los aviones que están mayormente hechos de aleaciones de aluminio. El aluminio es el metal más abundante del planeta, pero nunca se lo encuentra en su forma pura. Una vez separado de los compuestos con los que se halla, puede convertirse en millones de productos útiles. La ligereza y durabilidad del aluminio lo hacen ideal para fabricar de todo, desde partes de vehículos hasta materiales de construcción y bates de béisbol. Y como es resistente al óxido, también se usa para fabricar latas de gaseosa, clavos y ganchos de las bolsas de té. Coney Island, en Nueva York, fue uno de los primeros lugares en Estados Unidos que recibió electricidad. El inventor Thomas Edison dispuso cables de transmisión eléctrica a lo largo del parque, llevando energía a las lámparas incandescentes que acababa de inventar. Recorrimos un largo camino desde que se encendieron las luces a principios del siglo XX. Hoy las líneas de transmisión eléctrica se extienden por todo el país, llegando hasta los confines más lejanos. El primer metal que se usó en los cables de transmisión fue el cobre, por ser un buen conductor de electricidad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el cobre fue reemplazado por el aluminio en los cables de alta tensión. Aunque los átomos de aluminio conducen electricidad en un 60% menos que los de cobre, el aluminio es 3 veces más liviano. Así que medio kilo de aluminio puede transmitir el doble de electricidad que medio kilo de cobre. Hoy casi todas las líneas de transmisión y muchas torres están hechas de aluminio y el tendido de energía eléctrica es el principal uso que se hace de este metal. Estas líneas de aluminio a menudo cargan 500,000 de voltios. Cuando hay algún problema con una línea de alta tensión, su reparación está a cargo de los técnicos electricistas y generalmente lo hacen sin cortar el suministro. Voy a empezar a hacer un giro gradual a la izquierda y acercarme a la línea. Suele usarse una audaz técnica aérea para reparar las líneas. Es bastante peligroso porque se combinan la aviación con la electricidad. En primer lugar, dependes del helicóptero. Toda la mecánica tiene que funcionar. Si algo sale mal, caerás del cielo como una roca. Y en segundo lugar, si el técnico comete un error, quedarás pulverizado. Estos técnicos y pilotos forman parte de un grupo de personas calificadas para hacer reparaciones aéreas. Pero la peligrosa combinación de helicópteros y tendidos eléctricos ahorra tiempo y dinero. Un equipo aéreo tarda apenas unas horas en reparar lo que un grupo convencional de tierra haría en días. Aquí está el punto apropiado. Voy a ubicarme entre las dos líneas de 500 kilovatios. Allí voy a buscar la falla y prepararme para trabajar. Podríamos acercarnos demasiado a una línea eléctrica o a un árbol, y la electricidad formaría un arco entre nosotros. Provocaríamos un cortocircuito en la línea y moriríamos. Trabajar en estas líneas de aluminio de alto voltaje es una tarea peligrosa que requiere de un equipamiento especial, nervios de acero y años de entrenamiento. Y de hombres y mujeres valientes como estos, que aseguren el continuo suministro de energía que necesitamos en nuestras casas, oficinas, escuelas y demás lugares. ¿Lo sabían? Aunque el aluminio nunca se encuentra en la naturaleza en su forma metálica, sus compuestos están presentes en casi todas las rocas, vegetación y animales. El aluminio se halla concentrado en los 16 kilómetros superficiales de la corteza terrestre y es el tercer elemento más abundante luego del oxígeno y la silicona. A pesar de haber montado uno de los ejércitos más grandiosos que el mundo haya visto, Napoleón Bonaparte fue incapaz de vencer al Imperio ruso durante su invasión en 1812. En una fatal falla de liderazgo, Napoleón permitió que su ejército fuera vencido no por las tropas enemigas, sino por el invierno ruso.
El elemento número 50 en la tabla periódica es el estaño. El símbolo atómico del estaño es Sn. El estaño es un metal plateado blancuzco lustroso, suave, flexible, que es muy resistente al óxido. El símbolo atómico del estaño, Sn, viene de stannum, la palabra latina para estaño. Este se clasifica como otro metal y está en la quinta fila de la tabla periódica, período 5. Cada átomo de estaño consiste en una nube de electrones que rodea un núcleo compacto donde reside casi toda la masa de átomos. Es la forma más común del estaño. Su núcleo contiene 50 protones de carga positiva más 69 neutrones sin carga. El estaño tiene 50 electrones de carga negativa para equilibrar sus 50 protones. Estos electrones se hallan en 5 cáscaras orbitales rodeando al núcleo, que puede visualizarse como una expansión del gas noble anterior, el kriptón. El kriptón tiene 36 electrones distribuidos entre 4 cáscaras orbitales. El estaño tiene 14 electrones más que el kriptón. Los primeros 2 electrones están en la cáscara orbital de forma esférica, 5s. Los siguientes 10 electrones llenan 5 orbitales 4d con forma de trébol. Y los últimos 2 electrones están distribuidos entre 3 orbitales 5p de forma lobular. Como los electrones en el orbital 4d están a una energía inferior que los de los orbitales 5s y 5p, solo los 4 electrones de valencia en esta quinta cáscara influyen en la manera en que el estaño interactúa con otros elementos. El estaño común es un metal plateado blancuzco que es muy fácil de trabajar. Aquí se muestra cómo se aplana una pieza gruesa de estaño en una prensa. Cuando la pieza de estaño se dobla, los átomos del metal que forman una estructura cristalina producen un sonido crepitante que se conoce como grito del estaño. Como el estaño no reacciona inmediatamente como el oxígeno ni el agua, se lo puede usar para proteger de la corrosión a otros metales tales como el hierro o el acero. El estaño también se añade a otros metales para fabricar imanes superconductores. Y se combina con el flúor en algunas pastas de dientes para combatir los microbios y la sensibilidad dental. Lituania fue la primera república que declaró su independencia de la Unión Soviética en 1990. Tras la ocupación soviética, los obreros de Lituania hicieron un impresionante descubrimiento mientras excavaban en una ex base militar, una fosa común con más de 2.000 cuerpos. No hallaron vestimenta o armas, así que las autoridades tenían poca evidencia para identificar a las víctimas. Pero finalmente se encontraron entre los huesos unos botones de estaño que cambiaron todo. Cuando los obreros limpiaron los botones, hallaron restos de decoraciones en el estaño. Estas decoraciones ayudaron a los arqueólogos a identificar el origen de los botones y de los cuerpos. Estos pertenecieron a uno de los ejércitos más poderosos de la historia europea, el ejército del genio militar francés Napoleón Bonaparte. Además de ayudar a identificar los cuerpos, los botones de estaño tal vez guarden el secreto de la mayor derrota de Napoleón. En junio de 1812, Napoleón invadió Rusia. Trajo consigo el mayor ejército que el mundo haya visto jamás, casi 500.000 de soldados. Los rusos no tenían ninguna esperanza de derrotar al ejército de Napoleón en la batalla, así que en lugar de pelear, se retiraron. Mientras huían, devastaron la tierra. Destruyeron cultivos y edificios. Dejaron muy poco alimento u objetos de valor a disposición de Napoleón y sus tropas. Napoleón se vio obligado a perseguir al ejército ruso durante meses en un mortal juego del gato y el ratón. Las líneas francesas de abastecimiento empezaron a escasear y las tropas se debilitaron. Hacia septiembre, los franceses habían perdido una tercera parte de su ejército a causa del hambre, la fatiga, la deserción y los ataques relámpago. Finalmente, el ejército ruso se presentó para luchar a solo 100 kilómetros de Moscú. Más de 100.000 hombres murieron en la batalla, pero ninguno de los ejércitos declaró la victoria. Los rusos se retiraron dejando vacía a Moscú. Luego un incendio arrasó con la ciudad. Napoleón y sus tropas ahora no tenían alimento ni refugio. A mediados de octubre, Napoleón se rindió y ordenó que sus tropas emprendieran la marcha de 800 kilómetros de regreso a Francia. Pero el invierno llegó más temprano.
Pronto las tropas de Napoleón se vieron frente al hambre, la fatiga y las heladas temperaturas. El crudo invierno se cobró más vidas francesas que la batalla en sí. Del ejército de casi 500.000 de soldados, solo 10.000 hombres lograron volver con vida a Francia. Aunque existe poca evidencia que lo respalde, muchos creen que los botones de estaño en los uniformes franceses tuvieron parte de culpa por las bajas. Una propiedad única del estaño es que cuando la temperatura cae por debajo de los 13 grados centígrados, el brilloso metal plateado blancuzco se convierte en estaño gris. Aunque químicamente son iguales, el estaño gris es no metálico y polvoroso. Es posible que el helado invierno ruso haya convertido los botones de estaño en el desintegrado estaño gris, inutilizando su función y dejando a las tropas de Napoleón aún más expuestas al frío. Y el colapso de su ejército podría haber sido provocado por el colapso de los botones de estaño. ¿Lo sabían? El proceso en el que el estaño blanco se vuelve gris y polvoroso frente a la baja temperatura se llama peste del estaño, enfermedad del estaño o lepra del estaño. Este proceso químico natural se vio por primera vez hace 100 años en órganos con tubo de estaño en catedrales no calefaccionadas. Se pensaba que la transformación era obra del demonio o causada por una extraña enfermedad del metal. Los antiguos romanos son responsables de muchos inventos que seguimos usando, tales como las tuberías. A pesar del hecho de que dependían de los tubos hechos de plomo, un metal venenoso para los humanos tras una exposición prolongada, la civilización romana fue una de las más exitosas de todos los tiempos. El elemento número 82 en la tabla periódica es el plomo. El símbolo atómico del plomo es Pb. El plomo es un metal denso de color azulado que es muy blando y maleable. Es resistente a la corrosión y mal conductor de electricidad. El plomo recibe su inusual símbolo atómico Pb del término en latín plumbum, que significa plomería, porque el plomo se usaba en las antiguas instalaciones de agua. El plomo está clasificado como otro metal. Se halla en la fila 6, período 6 de la tabla periódica. Cada átomo de plomo consiste en una nube de electrones que rodea un núcleo compacto donde reside casi toda la masa del átomo. En la forma más común del plomo, su núcleo tiene 82 protones de carga positiva, más de 125 neutrones sin carga. El plomo tiene 82 electrones de carga negativa para equilibrar sus 82 protones. Estos electrones se encuentran en 6 cáscaras orbitales que rodean al núcleo. Se visualizan como una expansión del gas noble inmediatamente anterior, el xenón. El xenón tiene 54 electrones distribuidos entre 5 cáscaras orbitales. El plomo tiene 28 electrones más que el xenón. Los primeros 2 electrones se hallan en la cáscara orbital de forma esférica 6s. Los siguientes 14 electrones llenan 7 orbitales lobulares 4f. Los siguientes 10 electrones llenan los orbitales con forma de trébol 5d. Y los últimos 2 electrones están distribuidos entre 3 orbitales lobulares 6p. Como los electrones de los orbitales 4f y 5d se encuentran a una menor energía que los de los orbitales 6s y 6p, solo los 4 electrones de valencia en esta cáscara de 6 niveles influyen en cómo interactúa el plomo con otros elementos. El plomo puro tiene una hermosa apariencia plateada, pero se mancha rápidamente cuando está expuesto al aire. El punto de fundición del plomo, apenas superior a los 315 grados centígrados, lo convierte en un metal fácil de trabajar. Aquí el plomo se calienta y se vierte en un molde metálico de 2 cámaras, donde rápidamente se enfría y solidifica cobrando la forma del molde. El plomo es venenoso y con el tiempo se acumula en el cuerpo humano, así que ya no se usa para fabricar juguetes, lápices u otros productos que podrían estar en contacto directo con la gente. El plomo se usa más comúnmente en la fabricación de baterías de plomo ácido como las que hay en los autos. Su alta densidad lo convierte en un buen protector contra los rayos X y la radiación gamma, por lo que se usa en máquinas de rayos X y reactores nucleares. El plomo es tóxico y la frecuente exposición al mismo puede provocar un envenenamiento fatal.
El uso del plomo se remonta a los antiguos egipcios cerca del año 4000 a.C. Los egipcios usaban maquillaje negro para ojos hecho de mineral plomo mezclado con aceites. Otros pueblos usaban el plomo para evitar la corrosión en las cerámicas y hacer obras de arte, adornos e incluso pesas para las redes de pesca. Pero el plomo pudo ser en parte responsable de la caída de una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo, el Imperio Romano. Los romanos crearon una civilización sumamente avanzada. Eran particularmente buenos rediseñando y mejorando inventos de otras civilizaciones. Uno de estos inventos fue el acueducto, un sistema que traía agua limpia desde las montañas distantes hasta las ciudades y pueblos. Parte de estos acueductos eran filas de arcos que usaban la gravedad para transportar el agua a través de aguaderos de plomo que corrían sobre los arcos. Los arcos de piedra eran especialmente útiles para llevar agua a través de planicies bajas, valles y lechos de río. Pero la mayor parte del sistema de acueductos era una serie de tubos subterráneos hechos de arcilla, bronce o plomo. Estos tubos y conductos a veces se extendían hasta unos 65 kilómetros. Una vez que el agua alcanzaba las ciudades romanas, era distribuida a través de tuberías de plomo hasta las fuentes públicas, los edificios de gobierno y las residencias privadas. Muchas vasijas para agua y cacerolas romanas también estaban hechas de plomo o cubiertas con una pátina de plomo. Los romanos incluso usaban polvo de plomo para preservar la comida y mejorar el sabor del vino. Algunos historiadores creen que el extenso uso del plomo por parte de los romanos pudo haberlos envenenado lentamente y contribuido a la caída del imperio. Los científicos de hoy han descubierto que consumir incluso pequeñas cantidades de plomo puede ser peligroso. El cuerpo humano no puede distinguir el plomo del calcio, que es un elemento importante para la salud de los huesos y otras funciones del cuerpo. Como resultado, el cuerpo no elimina el plomo una vez que éste ha entrado en su sistema. Con el tiempo, esta acumulación de plomo puede ser muy perjudicial. El envenenamiento por plomo puede traer dolor estomacal, desórdenes del sistema nervioso y provocar daños en los riñones, glóbulos rojos y cerebro. Ingerir plomo es especialmente peligroso para los niños porque puede afectar su cerebro en desarrollo y provocar problemas de aprendizaje visuales y motores. A lo largo de muchos años, la ingesta de plomo por parte de los romanos pudo haberse acumulado hasta niveles peligrosos, desencadenando problemas físicos, mentales y contribuyendo al eventual colapso de su gran imperio. Tal vez nunca sepamos todo lo que llevó a la caída del imperio, pero parece muy claro que el amor de los romanos por el plomo pudo tener algo que ver. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Qué propiedades comparten los otros metales? ¿Por qué los romanos revestían sus tuberías con plomo? Ahora intenten esto. Comparen los metales que se usaban en la antigua Roma con los que se usan actualmente. ¿Por qué creen que se emplea tanto el metal para fabricar electrodomésticos? Si quieren aprender más sobre los metales electrodomésticos, investiguen las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Qué hace que el aluminio sea un metal tan útil para los autos? ¿Qué otros elementos podrían usarse en los autos del futuro? Desde la introducción del motor de combustión interna en la década de 1880, el uso de automóviles aumentó en todo el mundo. Y los diseñadores de autos están en una carrera por usar elementos de maneras innovadoras para que los autos del futuro sean más limpios y eficientes. Hay autos que no usan combustible y no contaminan. Lo único que hace funcionar a este auto es la luz solar. Este Honda sería el auto perfecto del mañana
Si solo no costara millones o se detuviera al caer el sol. Pero los autos que andan con poco más que aire no tienen por qué ser un sueño. Podrían ser realidad antes de lo que piensan. Impulsada por el expresidente Bill Clinton, la industria en los Estados Unidos empezó a reinventar el auto americano para el nuevo siglo. Hacia 2020, los autos más sedientos se habrán ido para siempre. Creo que la tendencia principal estará en la forma en que diseñamos y desarrollamos los autos. Y los productos seguramente serán más livianos y más complejos tecnológicamente. A fin de cumplir con estos desafíos, veremos muchos cambios en los materiales, que pasarán a ser mucho menos convencionales de los que usamos hasta ahora. Cambios sustanciales en los trenes de potencia, mucha más electrónica a bordo y demás. Básicamente tendrá mucha más tecnología, pero con suerte al mismo tipo de costo que los vehículos de hoy. En laboratorios de alta seguridad se desarrollan ya prototipos de la nueva generación de autos que consumen 1 litro de combustible por cada 40 kilómetros. En un rincón de Detroit, los ejecutivos de Chrysler echan un vistazo anticipado a los autos del futuro. Deben decidir en qué nuevas tecnologías invertir. No es una opción fácil. Los autos del futuro podrán tener un aspecto familiar, pero interiormente serán totalmente distintos a los que se ven hoy. Cada vez se incorporan más elementos y tecnologías que se usaron pocas veces, quizá alguna, para fabricar los autos del futuro. Cubiertos en plástico y aluminio, elemento fuerte y liviano, estos modelos llevan la balanza a una fracción del peso de los actuales autos norteamericanos. Pocos tienen un motor tradicional, algunos ni siquiera tienen un motor. Pero estos no son autos de ensueño, son autos que todos podríamos estar conduciendo en 20 años. Cuanto más combustible quemamos, más contaminamos. La mayoría de la gente nota el indicador de gasolina solo cuando hay una crisis por el combustible o cuando su precio se va por las nubes. Muchos quieren cambiar eso. Esta es la visión de Ford del auto americano del futuro. Ni más pequeño ni más lento que los actuales autos que tragan litros y litros de gasolina, el P2000 tiene un pequeño motor de 1.3 litros. En otra parte del auto, el P2000 posee otro motor sin partes móviles, originalmente desarrollado para trabajar en el espacio. Pero ninguno puede funcionar si el auto no pierde peso en primer lugar. Para obtener la eficiencia de combustible necesitamos que el vehículo sea muy liviano. Y estamos contemplando un extensivo uso del aluminio en el chasis, así como también magnesio en otros componentes y ciertamente algunos compuestos, ya que si no reducimos el peso, no podremos obtener la economía de combustible que queremos. El hierro y acero usados en los autos de hoy es pesado. Y cuanto más pesado es un auto, menos eficiente es. Pero en este prototipo de Volkswagen, usar elementos más livianos significa que un mismo motor puede impulsar al auto más velozmente por la pista. En un auto familiar, cuanto menor sea su peso, más lejos llegará con la misma cantidad de combustible.
Si el dinero no es objeción, un auto deportivo que corre a 320 kilómetros por hora no está hecho de acero, sino de fibras sintéticas y metales elementales como el titanio y el magnesio, que pueden reducir el peso del auto a la mitad y duplicar su precio. Los autos familiares del siglo XXI no estarán hechos de metales raros o fibras sintéticas. Eso es demasiado caro. Pero, ¿qué hay del aluminio reciclable? Cada año desechamos miles de millones de latas de aluminio, más que suficiente para fabricar los 20.000 autos deportivos y limusinas que ya se están haciendo con ese metal. En el futuro, los autos livianos no serán un privilegio de los ricos. Todos podríamos beber de un auto reciclado o conducir una lata reciclada. El Prowler de Plymouth, hecho principalmente en aluminio, es un verdadero auto del futuro. Un típico chasis de acero pesaría unos 400 kilos. El potencial que existe en el aluminio es que ese chasis puede pesar unos 130 kilos, aproximadamente un 65% de ahorro en comparación a la estructura de acero. Para nosotros esto es muy importante porque podemos mejorar el kilometraje de un vehículo, dependiendo de cuánto peso ahorremos. Cada 50 kilos que reducimos mejoramos 2.5 kilómetros por litro. Además podemos reducir la contaminación, ya que se necesita menos potencia para lograr la misma aceleración y desempeño de un vehículo. Algún día Plymouth podría hacer todos sus autos en aluminio, pero hay problemas que allanar, literalmente. A diferencia del acero, el elemento aluminio es rígido y no se dobla fácilmente para hacer los capós y parachoques. Así que lograr la calidad de ensamble y terminación que pretendemos sigue siendo un problema. Y aunque los costos disminuyen, la producción del aluminio sigue siendo 3 veces más cara que la del acero. Aunque el auto es fascinante, nos gustaría hacer lo mismo y lograr el mismo desempeño para un auto de mucho mayor volumen. Actualmente un chasis de aluminio cuesta unas 2 veces más que el de acero. Creemos que este es uno de los últimos obstáculos a superar antes de que podamos ver un vehículo totalmente hecho de aluminio por $10.000. Este es el P2000, el auto de aluminio del futuro. Diseñado para usar solo 1 litro de combustible por cada 40 kilómetros, está hecho casi totalmente de aluminio. Pero esta es solo una simulación. Antes de que se empiece a trabajar en el auto real, los ingenieros aplican esta tecnología del mañana a los autos de hoy. Un típico auto norteamericano pesa más de 1.200 kilos. En promedio, 900 de esos kilogramos consisten en acero y hierro. Ford planea recortar eso en un 75% usando aluminio en todo el auto. Este prototipo P2000 pesa menos de 1 tonelada, una reducción de un 40% gracias al aluminio. En ruta, recorre 25 kilómetros por litro. Pero en tanto el aluminio siga siendo costoso y difícil de moldear, los ingenieros seguirán buscando soluciones para mantener bajos los costos y reducir el peso. Y las están hallando en los lugares más extraños. Además de las botellas de gaseosas, Cascade Engineering en Grand Rapids, Michigan, produce gigantescos basurales industriales y domésticos. Un lugar extraño para una tecnología que podría revolucionar la forma en que se fabrican los autos y poner a miles de personas del tercer mundo detrás del volante. Contaminación. Esta es la razón por la que es necesario terminar con los autos que tragan gasolina.
20 años de legislación no lograron que los autos de California sean más eficientes, pero sí limpiaron las emisiones de sus escapes. Nuestros motores producen gases. El oxígeno y el agua son inofensivos, pero otros no. El óxido nítrico de los caños de escape se combina con el oxígeno de aire y forma dióxido de nitrógeno marrón o smog. Otra emisión de los motores, el monóxido de carbono, es venenoso. Y cuando el óxido nítrico y los hidrocarburos que emiten los motores se exponen a la luz solar, ocurre una reacción fotoquímica que forma ozono y otros compuestos dañinos. En la década de 1960, antes de que tuviéramos regulaciones, se necesitaban 210 gramos de combustible para recorrer 1,5 kilómetros. Ese auto emitía unos 10 gramos de hidrocarburos sin quemar por cada 1,5 kilómetros hacia la atmósfera. Desde los años 60, hemos rediseñado nuestros motores, quitando peso de los vehículos, colocando sistemas electrónicos de control. Y hoy en día, un auto para una familia tipo requeriría de solo 110 gramos de combustible para recorrer 1,5 kilómetros, casi la mitad de lo que solía ser. De ese motor salen 2,5 a 3 gramos de hidrocarburos sin quemar. Pero la llegada de los conversores catalíticos para autos fue un gran cambio. Los gases que entran al conversor catalítico se convierten en emisiones inofensivas. En el caso de los hidrocarburos, ya hemos pasado de los 2,5 a 3 gramos por 1,5 kilómetros a 4 décimos de gramo. Una reducción del 96% desde donde estábamos antes de las regulaciones sobre emisiones. Los híbridos tienen lo mejor de ambos mundos al emplear un motor eléctrico no contaminante y un motor de combustión interna flexible y de mayor alcance. En el llamado híbrido paralelo hay un motor en ambos extremos del auto. A baja velocidad en las ciudades contaminadas, un motor eléctrico impulsa las ruedas delanteras. Una caja negra electrónica que controla el motor eléctrico se cambia al motor de gasolina al aumentar la velocidad. Los híbridos tienen una batería más pequeña, ya que pueden cargarse estando en marcha por el motor de gasolina. Este es un motor diésel de alta eficiencia, pero podría ser un motor térmico basado en combustibles fósiles. La presencia de un motor de gasolina en la transmisión significa que los híbridos son menos ecológicos que los autos eléctricos, pero son más prácticos. Sin embargo, no hay fabricante automotor que no esté ocupado tratando de combinar un motor de gasolina con uno eléctrico para desarrollar lo que algunos observadores están llamando los hiperautos. Este Renault posee diminutos motores eléctricos en sus ruedas traseras y bajo el capó hay un motor de gasolina a inyección directa, estilo Mitsubishi. En la ciudad, hasta una velocidad de 40 kilómetros por hora es impulsado por los motores de las ruedas. Superando esa velocidad, la caja negra pasa al motor de gasolina que simultáneamente recarga las baterías. Renault dice que su auto familiar de última generación es el doble de eficiente que un auto común y lo sería aún más si no tuviera que cargar con baterías de 130 kilos. En la segunda mitad del siglo, cuando ya no sea tan fácil conseguir combustibles fósiles, llegará la era del hidrógeno. La industria automotriz en Alemania ya fabrica pequeñas flotas de autos tradicionales adaptados para andar con hidrógeno, elemento no contaminante. Limpios pero no eficientes, estos autos son un preludio de lo que podría ser un desarrollo drástico. Este Toyota posee un motor eléctrico impulsado por una célula de combustible.
Originalmente desarrolladas por el programa espacial Gemini en la década de 1960, las células de combustible podrían cambiar la forma en que usamos nuestros autos y vivimos nuestras vidas. Una célula de combustible combina hidrógeno, los átomos verdes, y oxígeno, los azules, para producir electricidad. El único subproducto es el agua, tan pura que podrías beberla directamente del caño de escape. En una célula de combustible, un catalizador de platino divide los átomos de hidrógeno en protones y electrones. Los diminutos protones de la izquierda escapan a unirse con el oxígeno a la derecha para formar agua. Atrapados por una membrana, los electrones mayores fluyen hacia un motor eléctrico. En los autos con célula de combustible como los que están en desarrollo en Toyota y Mercedes-Benz, la célula de combustible reemplaza al motor de gasolina y las baterías. Sigue teniendo un motor eléctrico y una poderosa caja electrónica. Las células de combustible normalmente se agrupan en baterías. Reciben el hidrógeno de un reformador que lo extrae de otros gases líquidos como el metanol. Guardar el hidrógeno a bordo sigue presentando un problema, y en este momento no existe donde reabastecerse de hidrógeno. Mercedes-Benz encabeza la carrera por introducir los autos con células de combustible. Ballard, el socio de Mercedes, ya ha desarrollado autobuses impulsados por células. Pero en Mercedes el trabajo se concentra en miniaturizar la tecnología para que quepa en los autos. Se hicieron avances espectaculares en la cantidad de energía que una célula genera en relación con su tamaño. Las células que en un momento eran demasiado grandes para otra cosa que no fueran autobuses o camionetas, ahora caben en los autos. Este Mercedes-Benz de clase A, uno de los autos más pequeños de Europa, fue modificado para poder incorporar una batería de células de combustible. El voluminoso equipo en la parte trasera no es la célula de combustible, sino el reformador y el tanque de metanol. Separar el hidrógeno del agua u otras fuentes sigue siendo un proceso costoso. Un generador de hidrógeno a bordo como este es el único camino a seguir hasta que las gasolineras puedan empezar a cargar hidrógeno económicamente. A bordo de este prototipo de clase A hay 300 células de combustible. Eso es suficiente para mover el vehículo a más de 130 kilómetros por hora y darle rápida aceleración. La clave para liberar el notable potencial de las células de combustible es hallar una manera de proveerlas con hidrógeno. Existe una técnica que podría reemplazar el reabastecimiento conocido de combustible. En lugar de ir a las gasolineras, algún día podríamos acoplar bloques sólidos de combustible suficientes para andar miles de kilómetros sin tener que parar a recargar. Esta asombrosa tecnología no fue descubierta en un taller de ingeniería, sino por un matrimonio que investigaba una forma del elemento carbono. Este material es la nanofibra de grafito y tiene la propiedad de actuar en forma muy similar a una esponja para absorber hidrógeno y producir un sistema de muy alta densidad, contenido en un volumen muy pequeño. Existen materiales que pueden almacenar hidrógeno hasta un porcentaje de 4 veces su peso, pero eso no le daría al conductor común un alcance muy largo. Necesitábamos un material que pudiera almacenar cantidades significativamente más grandes de hidrógeno para que podamos hacer viajes largos en un auto sin tener que preocuparnos por recargar combustible. Así que este material nos permitió depositar grandes cantidades de hidrógeno en un material que hasta ahora nunca se había conseguido. Lo elaboramos a partir de pequeñas partículas de metal que interactúan con hidrocarburos.
Y la característica principal resultante fue la capacidad de manipular el comportamiento de las partículas de metal, de tal forma que crea estructuras de panal que son ideales para almacenar hidrógeno. Este es un contenedor de 1 litro. Si colocamos hidrógeno a alta presión, podremos conducir aproximadamente 1,5 kilómetros. Si por otro lado llenamos el recipiente con nanofibras de grafito, podemos almacenar suficiente hidrógeno para poder conducir 40 kilómetros con un contenedor del mismo volumen. Si llenamos nuestro actual tanque de gasolina de 50 litros con nanofibras de grafito, deberíamos tener suficiente combustible para andar 2.000 kilómetros con una sola carga. Las nanofibras de grafito podrían ser la clave, no de la próxima generación de autos, sino de la subsiguiente. Los primeros autos de la era de hidrógeno. La clave para construir estos superautos del futuro, livianos como plumas e impulsados por hidrógeno, saldrá de una alianza entre la investigación, la industria y los soñadores. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Qué hace que el aluminio sea un metal tan útil para los autos? ¿Qué otros elementos podrían usarse en los autos del futuro? Ahora intenten esto. Diseñen un innovador auto del futuro. ¿Qué materiales usarán para fabricarlo y qué fuente de energía para impulsarlo? Expliquen su elección. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis de Discovery en la Escuela de los Otros Metales. Visiten las siguientes páginas web si quieren aprender más sobre la transformación del transporte. Doblado al español en Civisa Media.